del día, una moción del Grupo Municipal del Partido Socialista sobre la subida de la pensión mínima contributiva. Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayor e Igualdad de fecha 27 de marzo de 2017. Moción del Grupo Municipal Partido Socialista, subida pensión mínima contributiva. La Comisión Informativa dictamina el siguiente acuerdo: solicitar al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de mecanismos legales necesarios para que, en virtud de los mismos, la cuantía de la pensión mínima contributiva y de viudedad sea equiparada al salario mínimo interprofesional en 2018, quedando a partir de ese momento y vinculada al salario mínimo a efectos de aplicación automática de futuros incrementos del mismo. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente, de conformidad con el siguiente resultado de la votación: voto a favor de EVA Podemos, Partido Socialista, Izquierda Unida, abstenciones, Ciudadanos y Partido Popular. Muchísimas gracias. ¿Toma de exposición del Partido Socialista? Sí, bueno, esta moción, como veis, va en apoyo a lo que es la pensión mínima contributiva, donde pues cada año más de 2,5 millones de jubilados y viudos y viudas en España pues ven empeorar su poder adquisitivo, ¿no? Millones de personas reciben una pensión mínima contributiva de 637 euros, esa es la que tenemos, que solo sube un 0,25%, mientras que el coste de la vida pues va rondando en el 3%. No hay que ser matemático para saber pues que una mínima subida que ni llega a alcanzar pues este tipo de unos miserables 2 euros, es bajísima. Comienzo de la legislatura, pues el Partido Popular en el Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo para incrementar en un 8% el salario mínimo interprofesional, situándolo en unos 707 euros mensuales. Entendemos que debe ser el inicio de un proceso de adecuación progresivo y a propuesta del Consejo de Europa pues debería subir hasta alcanzar el 60% del salario medio del país. La propia Constitución española dispone que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Esto a todas luces no se está cumpliendo. Esta pensión contributiva debe entenderse como un salario diferido con la capacidad de hacer frente a los gastos elementales pues que te permitan vivir, ¿no?, en la vejez, con una dignidad adecuada. La cuantía de esta pensión mínima de carácter retributivo para los mayores de 65 años individual o viudos y viudas es de 637 euros, que no llega ya por sí bajo al salario mínimo interprofesional, está por debajo de ello. Con la reforma de 2013 impuesta por el Partido Popular, las pensiones dejaron de crecer según el IPC y su incremento empezó a depender de una serie de parámetros como son los ingresos de la seguridad social, el número de pensionistas, a la vez pues que se fijaba la edad de jubilación a los 67 años. Se estableció que el índice de revalorización de las pensiones nunca sería inferior al 0,25. Dicho y hecho, la subida anual desde ese momento nunca ha superado ese mínimo. Entonces hay que entender que esto debería de cambiar. No puede ser que sigan dedicando grandes recursos públicos a las instituciones financieras o empresariales y de la ruina producida por sus propios errores, y que a los más débiles pues se les siga desprotegiendo. Actualmente muchos jubilados se pueden considerar, dada la cuantía de su pensión, pobres, digámoslo así, pobres. A este paso, en pocos años estar jubilado va a ser, y ser pobre va a ir unido de las manos. Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos solicitar al Gobierno central, proponemos al Gobierno de la Corporación la toma del siguiente acuerdo: solicitar al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de mecanismos legales necesarios para que, en virtud de los mismos, la cuantía de la pensión mínima contributiva y de viudedad sea equipada al salario mínimo interprofesional en 2018, quedando a partir de ese momento vinculada al salario mínimo a efectos de aplicación automática en futuro incremento del mismo, o sea que haya una seguridad en ese sentido. Muchísimas gracias. Turno de intervención de los diferentes grupos. Aquí y aquí. Turno de intervención de la portavoz de EVA Podemos. Bueno, en la actualidad el colectivo de mayores son los que están manteniendo a un porcentaje alto de familias cuyos miembros están en situación de desempleo. Constituyen pues un pilar fundamental de la sociedad española. Estudios del INE marcan que el 27,3% de hogares españoles son las personas mayores las que perciben los ingresos más altos. Así, probablemente el colectivo de mayores, que son el 18% de la población total del país, más de 8 millones de pensionistas,
están evitando, bueno, pues un estallido social pues importante, ¿no? Porque, como digo, pues están manteniendo la parte de la economía de muchas familias. Así, desde EVA Podemos vamos a estar de acuerdo en apoyar esta propuesta del Partido Socialista de la subida de la pensión mínima contributiva y de equipararla con el salario mínimo interprofesional. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz de Ciudadanos. Gracias. Nuestro partido apuesta por mantener dentro del marco del Pacto de Toledo todo lo relativo al sistema público de pensiones, siempre bajo el objeto del consenso y acuerdo entre todas las formaciones políticas. Creemos firmemente que cualquier reforma sobre este ámbito debe consensuarse en dicho marco. Por ello estamos totalmente en contra de actuaciones unilaterales como las que se protagonizaron tanto por el PSOE cuando congelaron las pensiones en el año 2010 o como el PP cuando introdujo el factor de revalorización. Por ese mismo motivo, Ciudadanos ha defendido desde el primer momento la necesidad de recuperar y revitalizar el Pacto de Toledo. Sabemos que los compañeros del Congreso, que en estos momentos se están llevando a cabo secciones de comparecencias con la finalidad de recabar información con vista a una futura reforma que garantice los principios de sostenibilidad y controlabilidad y suficiencia en nuestro sistema de pensiones, y por este mismo motivo la propuesta que se presenta entendemos que debe ser planteada en el marco del Pacto de Toledo y dentro del ámbito que competencial pertinente, que en este caso es el Congreso de los Diputados. A tenor de esta perspectiva, consideramos que si en el Congreso están inmersos en negociaciones y diálogo, no deberíamos motivarnos en tratar de descolgarse de esa dinámica tratando planteamientos parciales o contradiciéndonos, apoyando textos que no contemplen dentro de ese marco. Nada más. Muchísimas gracias. Turno de intervención del portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, nosotros desde nuestro grupo, qué mínimo que aprobar la moción que se plantea por parte del Partido Socialista, y es que la situación de las pensiones en España, como bien ha dicho, pues provoca una situación de indefensión con gran parte de nuestros mayores. También es verdad que el salario mínimo interprofesional, las subidas se han quedado cortas en lo que en un primer momento se había planteado por parte de los grupos de la izquierda y lo que al final se decidió realizar, pero todos sabemos que en los últimos años el nivel de la vida, el precio de la vida ha subido muchísimo, sobre todo desde que nos acogimos al euro, al marco encubierto, y por nuestra parte no nos queda otra que aprobar todos los incrementos que sirvan para equilibrar los enormes gastos que estamos asumiendo, que está asumiendo gran parte de la población en estos tiempos, y una cada vez menor incremento de los ingresos por parte de gran parte de la población. Muchísimas gracias. Turno de intervención del Partido Socialista. ¿Cómo no decir que yo también estoy de acuerdo en que deberíamos de consensuar entre todos este tipo de política? Está claro, pero mientras tanto, en cuanto no se consensúa, no debemos dejar en indefensión a la gente. Entonces, yo creo que esto es no es una alternativa, es simplemente un complemento a lo que se pueda hablar en el Congreso de los Diputados, y creo que pelear por la gente más desfavorecida y que se encuentran en un poco de indefensión en este sentido no es malo, todo lo contrario, yo creo que es bueno. Es bueno porque estas pensiones contributivas están un poco desfasadas, están un poco, incluso que menos que equipararlas un poco a lo que es el salario mínimo interprofesional, que se ha subido, como bien sabemos, hace bien poquito, y que cada año, mientras en tanto en cuanto no se llegase a ese consenso donde todos los grupos, todos los entes participaran y se fijara realmente una política adecuada a ello, que tuviesen como mínimo lo que marca el salario mínimo interprofesional. Y mientras tanto en cuanto no se llegara a ese acuerdo, y vuelvo a reiterarme en ello, que se fuese equiparando anualmente a ese salario mínimo interprofesional. Es simplemente de lo que se trata esta moción. No se trata de llevar unilateralmente una decisión, sino simplemente intentar equiparar ese tipo de pensiones para que se sientan un poco menos indefensos en el ámbito del trajín diario, digamos, y puedan estar un poco más cubiertos en sus necesidades. Nada más. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Popular.
gracias. Pues sí, como ha adelantado la portavoz de Ciudadanos, llega ese momento en el que nos trasladamos del Pleno de Energía y nos vamos al Congreso de los Diputados. Y aunque está bien apoyar determinadas iniciativas, pero es que ya llega un momento que gran parte del contenido del Pleno, ya digo que es más tema nacional que tema municipal. Y como decís y digo, que está bien respaldar esos temas, pero ¿creéis realmente que los diputados del Congreso van a tratar los temas importantes para Nerja, esos proyectos que están paralizados y que no se traen al Pleno, van a llevarlos allí? Yo creo que cada uno lo suyo. Aquí vamos a intentar sacar adelante los proyectos, los temas importantes para Nerja, y en el Congreso de los Diputados que trabajen, que consensúen, ya que ahora, tanto que se habla de eso, es un gobierno en minoría y toca dialogar, pues que dialoguen y saquen con el consenso mayor posible este tema. Existe el Pacto de Toledo y la comisión que es la que trata sobre todo el tema de las pensiones, que es el que nos trae aquí. Y la verdad es que me sorprende que el Partido Socialista traiga esta propuesta, porque le pregunto, cuando el Partido Socialista congeló las pensiones, ellos realmente no defendieron los derechos de los pensionistas, de los viudos y de las viudas. En aquel momento no les preocupaba, no les importaba la situación en la que su partido, dada la crisis y el alto nivel de desempleo que generó, que estas personas se viesen con sus pensiones también congeladas. En ese momento no les preocupaba, les preocupa ahora. Y critican al Partido Popular porque está cumpliendo con lo que al final prometió, que es que prometió un incremento del 0,25 mínimo, y lo está cumpliendo. Es decir, que por lo menos el grupo del Partido Popular está cumpliendo con lo que ha prometido, pero ustedes lo que hicieron fue congelar las pensiones, y en su propuesta usted no menciona nada de eso. Decir que el Partido Popular apuesta por un sistema de pensiones sostenible, equitativo y sobre todo solidario, y para conseguirlo todos sabemos que la clave no deja de ser el empleo que se está generando en condiciones que permitan crear cada día mejores puestos de trabajo, y en ese camino es en el que vamos, ya que en 2011 por cada nueva pensión se perdían 3 afiliados a la Seguridad Social, y en lo que llevamos de 2016 por cada nueva pensión se crean 7 puestos de trabajo, un cambio bastante a mejor dadas las políticas del grupo del Partido Popular, en el Congreso del Partido Popular. El número de afiliaciones a la Seguridad Social continúa creciendo, un 3,44%, y es casi el triple que el crecimiento del número de pensiones, que es el 1,21%. Esto hace que realmente el sistema de pensiones sea sostenible, porque hay un gobierno serio que está generando puestos de trabajo frente al al Partido Socialista, que lo que hizo fue destruirlo y casi cargarse las pensiones. Decir que donde tienen que trabajar, como ya he dicho, que es en la comisión, en el Pacto de Toledo, en ese marco, y ahí es donde están trabajando, y será en la próxima primavera, una vez que se trasladen a los agentes sociales, es decir, dando participación, y al Parlamento se elaborarán las iniciativas legislativas necesarias para acordar pues, los nuevos cambios que tengan que haber en las pensiones, siempre valorando cuál es la situación y hasta dónde se puede llegar. Yo creo que el Ayuntamiento de Nerja no tiene los datos suficientes como para poder decirle que en el 2018 tiene que igualar las pensiones al salario mínimo interprofesional. Creo que estamos metiéndonos en unos temas que realmente no somos quienes para poder pedirle al gobierno que suba o no suba las pensiones en esos niveles, porque desconocemos, y si alguien aquí conoce los datos y puede avalar esa subida, pues me gustaría que lo hiciera, pero creo que todos tenemos que reconocer que no es así. Diferente hubiera sido que dijésemos que queremos que se siga trabajando en unas pensiones dignas o algo así, pues obviamente lo hubiéramos apoyado, porque creo que todos tenemos familiares pensionistas y queremos que su pensión sea digna, pero el decir que queremos que se iguale en 2018 con un periodo tan corto de plazo al salario mínimo interprofesional, creo que es meternos en muchísimas gracias. Segundo turno de intervención, segundo turno Izquierda Unida, Partido Socialista. ¿Turno de intervención de Izquierda Unida? Sí, brevemente. Simplemente me gustaría resaltar que el hecho de que se reduzca el número de parados en nuestro país no quiere decir que el trabajo que encuentren estos trabajadores sea suficiente como para mantener una vida digna. Lo que están haciendo ustedes en el Partido Popular, aunque hablen de que son historias de congreso, que se sabe muy bien el discurso en esa bancada, es repartir las horas de trabajo que antes por un trabajador ahora trabajan 3, por el sueldo que antes cobraba uno ahora lo cobran los 3. Entonces no me diga usted que estamos viendo perspectivas de mejora,
porque lo que están haciendo es repartir la pobreza entre la gente de España. Y que diga usted, con los sablazos que le han metido a la hucha de las pensiones, que la forma en la que el gobierno actual está realizando la gestión va a proponer o va a promover que la hucha de las pensiones sea salvada, es, vamos, surrealista. Muchísimas gracias. ¿Turno del portavoz del Partido Socialista? Bueno, redundar un poco, aunque yo creo que sí es una cosa, un tema que debemos de tocar. Y creo que es interesante pues que por lo menos se afiance que las pensiones contributivas subieran al nivel del salario mínimo interprofesional y que se fuesen revalorizando en torno a ello. Después de ese discurso que ustedes han dado, que usted ha dado hace un momentito, donde han nombrado todo el tema del trabajo, eso está muy bien. Eso está muy bien, pero no tiene nada que ver con esto. Y si tiene que ver, usted dice que cómo se va a financiar, que estudios, que pues simplemente con recuperar lo que se le ha dado a la banca para rescatarlo, se financiaría todo esto que yo estoy hablando. No hace falta hacer más números, ni hay que hacer economista para eso. No hace falta más números. Simplemente con pedirle a la banca el dinero que se le ha dado como rescate y salvar a una entidad privada, estaríamos hablando de poder salvar todo este tipo de cosas y poder llevarlas a cabo. Yo creo que no se está pidiendo ninguna tontería ni ninguna locura, se está pidiendo simplemente que las pensiones contributivas de esos viudos, de esas personas que cobran y viudas, y de esas personas que cobran aquí, es que aquí en Nerja, como bien ha dicho usted, también los hay, pues vamos a pedir una mejora para ellos. Esa demagogia que usted utiliza de que nosotros se hemos cargado el anterior de Zapatero, bueno, ha dado usted una lección de que se sabe muy bien todo lo que ha pasado en España a lo largo, eso lo sabemos todo, pero nos ha olvidado usted del rescate a Bankia y a otras entidades. Eso no lo ha dicho. Y esos 30.000 millones que se podrían recuperar, en torno a 30.000 millones, tampoco lo ha nombrado. Igual con eso se podían financiar todo este tipo de cosas. Vamos a hacer justo, y yo creo que esta petición no es ninguna tontería, es simplemente un complemento y algo que creo justo para esas familias o para esas personas que la cobran, y nada más. Yo creo que andar haciendo demagogia con todo esto me parece un poco absurdo. Muchísimas gracias. ¿Tú una intervención de la portavoz del Partido Popular? Ha recordado usted una palabra que cuando estaba el Partido Socialista gobernando, no hace 20 años, que es lo que ustedes hacen alusión a nosotros, sino hace mucho menos, rescate. ¿Se acuerda de esa palabra que cuando ustedes gobernaban era lo que salía en todos lados, rescate, rescate? ¿Se escucha ahora gobernando el Partido Popular? No, ¿verdad? Esa palabra ya ha pasado. ¿Quién hace demagogia, señor Rivas? ¿Quién hace demagogia? Yo he sido, pues, sincera en lo que yo pienso, que estos son temas que se tienen que debatir en el Congreso, no aquí, que aquí usted puede presentar una propuesta pidiendo pues que se tenga en cuenta las pensiones, una subida más, aumentando más las subidas, pero no poniendo usted pues directamente un importe en el que tiene que subir. Y las arcas de la Seguridad Social, quienes siempre lo han dejado en déficit han sido ustedes. Si ha tenido que ser el Partido Popular que en el año 96, en el año 2011, tuvieran que venir ahora para volver a llenarla, y esperemos que no vuelvan a venir otra vez para dejarla en déficit. Fueron 3.300.000 desempleados los que ustedes dejaron. Y dice que yo hago demagogia cuando 3.300.000 personas dejan de trabajar, dejan de ingresar y dejan de llenar esas bolsas de la Seguridad Social. Esa es la única realidad, pero la verdad es que me da pena estar debatiendo esto con la cantidad de proyectos importantes que tenemos en nuestro pueblo y estar discutiendo si usted hace demagogia o yo hago demagogia. Ustedes dejaron el país como lo dejaron y el país está ahora como está. Con puestos, dice que ahora con un puesto de trabajo crean 3. Usted sabe que ahora nunca se habían llegado a los niveles de contrataciones indefinidas que hay en la actualidad, ya que ustedes hablan siempre de contratos basura y de importes. Esa es la realidad, infórmese usted, vea las estadísticas, es decir, que ustedes siempre lo ven todo negro, ustedes siempre critican lo que hace el Partido Popular, pero la verdad es que la situación cambia y cambia a mejor. Y lo más importante, y hablando de las pensiones, es que prometió que no se iban a congelar, creó este pacto de Toledo en el que todos consensúan. Tiempo. Y se está cubriendo ese 0,25 mínimo que se di. Muchísimas gracias. Pues mira, me corta el tiempo. ¿Cómo que quién controla el tiempo? 3 segundos, perdón. ¿Quién? 10 segundos cuando son 2 minutos, ha parado antes de después de los 2 minutos, cuando yo le he dado. Bueno, ya está. Cojo el turno de
Sí, vamos a tener que poner la pared porque antes, durante 20 años, no ha habido ningún problema con el dios del tiempo y ahora parece que Crono tiene un ligero problema. Tengo el turno de cierre con respecto a esta moción. En primer lugar, es decir, cuando en la anterior moción estábamos luchando por la educación pública, pero era a la Junta de Andalucía, todo hay que verlo, tendríamos que consensuar entre los grupos que estamos en el ayuntamiento para mandarlo a la Junta de Andalucía. Ahí no había problema, todos votamos que sí, pero antes lo podíamos haber consensuado y mandarlo a la Junta de Andalucía. Como ahora es con el gobierno central, hay que ver que otra vez estamos presentando mociones que se nos va de la política local. Yo le quiero recordar, son 10 concejales y tienen una liberación. No han presentado ni una moción, ni para aquí ni para allí. Cuando estaban gobernando presentaban 20 instando a la Junta de Andalucía. Ahora ya ni eso. Con respecto a la hucha de las pensiones y hablar del derecho de nuestros mayores y las obligaciones de los que podemos poner un granito de arena. Yo les recuerdo los peores años de crisis de los últimos tiempos, 2010-2011. Zapatero congela las pensiones 2010. ¿Toca la hucha de las pensiones? No. A partir del 2011, ¿cuántos años lleva gobernando Rajoy? Ha estado 4 de mayoría absoluta, un montón de meses en funciones y lleva unos cuantos meses con un gobierno de minoría. ¿Ha hecho algo él para descongelar lo que supuestamente, o lo que congeló, mejor dicho, Zapatero? Le vengo a recordar, Aznar deja la hucha de las pensiones y eso se pueden reír lo que quieran cada vez que intervengo, lo que quieran, porque es una falta de respeto no solamente a la presidencia del Pleno, es una falta de respeto a las mociones que se presentan por otros grupos de gobierno, las continuas risas del señor Armijo, de la señora Gema, de la señora Nieves, continua. Quiero el turno por alusión. Por favor, es que son continuas, por favor, no pasaba nada. Le invito a que vean los plenos colgados por Izquierda Unida que grababa, porque el vídeo comunitario Telenergia no lo grababa. Le invito a que lo vea. Esto es una falta de respeto continua. Pero bueno, en fin, no quiero dejar de dar los datos objetivos. Aznar dejó 10.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Zapatero dejó 70.000 millones de euros en la hucha de las pensiones y para finales de este año Rajoy, en 4 años de gobierno con mayoría, en 6 meses aproximadamente en funciones y en otros 2 o 3 con el gobierno en minoría, la ha dejado vacía. 70.000 euros de la hucha de las pensiones de nuestros mayores, 70.000 millones de euros ha vaciado en poco más, en casi 5 años, y van a venir a dar lecciones a los demás grupos porque las congeló Zapatero en el 2010 sin tocar la hucha de las pensiones y pasando de 10.000 millones de euros a 70.000 millones de euros. Yo solamente digo que bueno, que la moción presentada es simplemente para garantizar algunos de la mejor manera posible a nuestros mayores, y que creo que estemos en el estamento que estemos, en la administración local que estemos, si podemos poner un granito de arena hacia otras administraciones supramunicipales, bien, y si no, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Votación para la moción del Grupo Municipal de la subida. ¿No me va a dar el turno por alusiones? ¿Tampoco? Entiendo que no ha habido. Moción, este es el cambio. Moción para el Grupo Municipal, votación de la moción del Grupo Municipal de... Pasamos a votar la moción del Grupo Municipal del Partido Socialista sobre la subida de la pensión mínima contributiva. ¿El Grupo de Eva Podemos? Sí. ¿El Grupo de Ciudadanos? No. ¿El Grupo de Izquierda Unida? Sí. ¿El Grupo Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. El resultado es 11 votos en contra y 9 votos a favor, por lo tanto no se aprueba la moción. Muchísimas gracias. Pasamos